Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos siguiendo con la serie Tiempo de Sustento, en la que todos estamos sustentándonos con la palabra, porque es la palabra la que nos sustenta. Y para mí es un honor no solamente dar de comer, sino también yo mismo alimentarme de la palabra del Señor. Cada vez que leo, cada vez que estudio, estas personas de la Biblia de verdad que retan mi vida. El día de hoy, en nuestro séptimo día, vamos a estudiar un poco. Vamos a hablar sobre Nehemías. Nehemías es un hombre de Dios que vivió varias etapas dentro del Antiguo Testamento. Y ahora quiero enfocarme en el capítulo 2 de Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 2, dice el versículo 2, si todos lo tienen, vamos a leer el versículo 2 y 3 de Nehemías 2. Dice así: Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Tenemos que recordar que Nehemías servía en palacio. Él era uno de los sabios. Él era una de las personas importantes para el rey en este momento, Artajerjes. Este Nehemías servía en la casa del rey, en el palacio del rey. Dios lo había puesto ahí. Y toda esta serie estamos aprendiendo algo. Y lo que estamos aprendiendo es que Dios nos lleva por caminos misteriosos. Es que Dios nos lleva a lugares y a situaciones que no hemos planeado. Pero el hecho de que no lo hayamos planeado no quiere decir que se nos haya escapado, que a Dios se le pasó por alto y que hemos escapado de la voluntad y del plan de Dios. No estaba planeado por ti, pero estaba planeada por Dios. Entonces, este Nehemías, Dios había puesto a Nehemías en esta posición de autoridad, en este lugar clave políticamente hablando, privilegiado, ¿no? No por voluntad propia, no porque se lanzó a una costosa campaña política para decir: yo vote por mí como copero del rey, vote por mí para asistente del rey, para asesor, para lo que sea, sino que Dios usó los canales y movió las personas para que Nehemías esté ahí. Y esto es importante que tengamos en cuenta, a la luz de lo que hoy estamos viendo, ¿no? Porque cuando Dios quiere ubicarte en un lugar, o que quiere que tú pases por cierta situación que eventualmente será de bendición para otros, Él lo hace sin pedirte tu ayuda. Como cuando Abraham, ¿no?, dijo: bueno, quizás Dios necesita que yo lo ayude para tener un hijo. Quizás no se refería a tener un hijo con Sara, sino con Agar. Y al final todo salió mal. Dios no necesita nuestra ayuda para hacer su perfecta voluntad. Sin embargo, Él cuenta con nosotros, con nuestro sí, con nuestro amén. Él cuenta con nuestra palabra de poder decir: Señor, yo no entiendo mucho esto, pero te voy a seguir amando. Voy a seguir creyendo en ti, voy a seguir obedeciéndote, voy a seguir confiando en ti. Entonces, hemos venido viendo cómo Dios se glorifica a través de personas en circunstancias muy difíciles, extremas, difíciles. Pero ahora vemos quizás un poco lo contrario a lo común que estamos viendo, ¿no? Vemos más bien una persona que, como Esther, como que vio, Dios la quería usar en medio de una circunstancia de beneficio, cómoda, porque Esther estaba bien y Nehemías también. Sin embargo, yo he aprendido que cuando Dios nos quiere usar, no depende mucho si nuestras circunstancias son buenas o malas, porque finalmente Dios nos ha permitido pasar por esas circunstancias siempre con un propósito. La cosa no es la circunstancia, sino la cosa es la voluntad y el plan de Dios para ti y para mí en medio de esas circunstancias. Hemos venido viendo cómo Dios se glorifica en la extrema crisis y ahora vamos a ver cómo Dios se glorifica en una situación cómoda, próspera y tranquila, como la que vivía Nehemías. Sin embargo, el pueblo de Dios era cautivo, el pueblo de Dios estaba prácticamente de esclavo. La ciudad de Judá estaba destruida y Nehemías estaba en palacio del rey. Y desde allí él pudo ver lo que no podía ver desde otro lugar. Y esto lo vamos a repetir luego.
Pero hay dos cosas que no debemos olvidar en este libro, y en el libro de Nehemías y en la vida de Nehemías. Número uno, Nehemías no planeó estar ahí. Y número dos, Dios tenía un plan mucho más grande para Nehemías y para su pueblo. Así que, hermanos, no es tanto nuestra posición de aparente comodidad o de preferencia la que nos permitirá hacer la obra de Dios, sino el estar en su perfecta voluntad y ser fieles a Él donde estamos. No es tanto, yo voy a buscar esta posición porque en esta posición voy a poder servir a Dios bien. Yo he oído decir tantas veces, pastor, si yo lograra ese puesto de trabajo, yo podría tener influencia en muchos, ¿no? Eso es falso. Es como ese que me dijo, pastor, si me dan ese trabajo voy a ser un dador generoso, oren por mí. O el que dice, pastor, cuando me suban el sueldo voy a visitar a todos los necesitados y compartir la palabra en todos los hospitales. Nada más falso que eso. Si tú no lo estás haciendo ahora, no lo vas a hacer después. Si tú no eres fiel en lo poco, no lo serás en lo mucho. Si no lo hiciste en tu situación presente, tampoco lo harás después. Sé que es una palabra dura y es importante que entendamos esto. Tantas veces le prometemos cosas a Dios y no podemos cumplirlas. ¿Saben por qué? Porque pensamos que en esta posición, en este tiempo presente, no puedo hacer lo que Dios quiere que haga. Y eso es una gran mentira. Es más, si no eres capaz de hacerlo en la posición en la que estás hoy, no lo harás después tampoco, mucho menos. Y te lo digo por experiencia propia, por mi vida y por lo que yo he visto. Dios no necesita que te afanes en entrar a un puesto privado o político para serle útil. Señor, si tú me dejas ser concejal, voy a servirte en un ratito. Sírvelo ahora. Sírvelo ahorita, como estás. A veces, muchas veces las personas piensan que la mayor influencia de un hijo de Dios la podrá hacer cuando pertenezca a las altas esferas del gobierno, ¿no? ¿No hemos escuchado esa palabra? Las altas esferas. Pero es tan sencillo como esto. Si no podemos serle útil y servir a nuestro prójimo en las esferas simples de la vida, en ayudarle a tu esposa a cargar una olla en el almuerzo, en ayudarle a tu hijo, en conversar con él, en orar con él, entonces no me hables de que cuando seas congresista vas a hacer proezas para Dios. Y honestamente, hermanos, lo digo con mucho amor. Seamos fieles en lo poco. Nehemías estaba en una posición cómoda, pero aún así no se olvidó de su pueblo. Nehemías se lanzó a pedir apoyo del rey para su propio pueblo, Israel, para Judá. Y el rey se lo concedió. Dios quiere que seamos fieles en lo poco. Y desde allí, en esa posición de fidelidad en lo poco, sepamos y aprendamos a darle gloria a Dios. Sepamos y aprendamos a servir a Dios, a amar a nuestro prójimo, a preocuparnos unos por otros, en la situación en la que estemos. El punto es que Nehemías estaba en el palacio del rey, y esto es importantísimo, porque lo dije hace un rato y dije que lo iba a elaborar un poco. Y desde allí, y cuando digo allí, no digo desde el palacio del rey, digo desde ahí, en otras palabras, desde la voluntad de Dios. Él pudo ver lo que no pudo ver desde otro lugar. Y mi pregunta es, ahora estamos en esta posición, ahora estamos en esta cuarentena, estamos en este aislamiento. ¿No creen ustedes que Dios nos ha puesto aquí? ¿No creen ustedes que en esta posición Dios va a querer que veamos algo que quizás no vamos a poder ver en otro lugar? Y cuando digo otro lugar me refiero que a veces queremos huir de la voluntad de Dios y decimos, no, Señor, ya líbrame de eso, no, un ratito, aquí es donde Dios nos quiere y aquí es donde Dios nos quiere mostrar las cosas en nuestras vidas, las cosas que van a pasar, y quiere fortalecernos para poder ser útil cuando todo eso termine. Entonces, ¿qué podrás llegar a ver, te pregunto, desde donde tú te encuentras? Cuando digo eso me refiero a la ubicación en la voluntad de Dios. Cuando tú dices, Señor, esto no lo has hecho porque me odias, sino porque tú quieres que yo aprenda. Y esta es tu voluntad y te doy las gracias, porque esta es tu voluntad. No es fácil, es duro, hay escasez,
pero en la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Entonces estamos juntos en esto. Estamos juntos en esto y repito, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes llegarán a ver cosas preciosas? ¿Cuántos de ustedes, como Nehemías, podrá darse cuenta, mi pueblo sufre, necesita ayuda, yo puedo ser útil y lo seré desde ahora? Porque si tú eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. No desde una situación de privilegio o desventaja, sino de la perfecta voluntad de Dios, en la que tú sabes que todo obra para bien si tú le sigues amando. Así que, hermanos, debemos nosotros desde nuestra posición creer, confiar y obedecer. Y veremos cómo Dios nos mostrará cosas mayores, como pasó con Nehemías. No dejes de creer, porque es en ese lugar donde Dios te hablará, en el lugar de su presencia. Que el Señor te bendiga.